Seguimos en vivo a través de la señal de The News. Nos vamos rápidamente a Ecuador. César García Vélez está en el lugar y una voz autorizada. ¿Cuál es el tema de conversación, César, a esta hora? Gracias, Andy. Son los juicios políticos en la Asamblea Nacional. Hay un problema entre el Ejecutivo y el Legislativo luego de que una asambleísta del oficialismo presentó una acción de protección que fue aceptada por un juez y dispuso la reactivación de 3 juicios políticos en contra de exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Nuestro invitado es el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, a quien doy la bienvenida y le empiezo preguntando: Alejandro, ustedes han señalado que la Asamblea no va a acatar esta sentencia del juez Edgar Romero. ¿Por qué razón? Estimado César, muy buenas tardes, un gusto estar aquí en The News. Esta sentencia de primera instancia es una sentencia absolutamente arbitraria, ilegal, inconstitucional, corrupta y que carece de eficacia jurídica, por cuanto existe otra sentencia de mayor jerarquía que es emitida por la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de control constitucional en el Ecuador, que establece que un juez de primera instancia no se puede entrometer en las facultades de fiscalización de la Asamblea Nacional. En ese sentido, la Asamblea está ante una disyuntiva: o acata la sentencia de primera instancia de este juez o acata la sentencia del máximo organismo de control constitucional. En ese sentido, pues lo que corresponde es acatar la sentencia de la Corte Constitucional y no hacerlo con esta sentencia de primera instancia obtenida absolutamente irregular. Así que simplemente en cumplimiento de la Constitución no se va a acatar esta sentencia. Muy bien, y para que esto ocurra, ¿tendrá que conocer el Pleno el contenido de esta sentencia o cómo se procede de acuerdo a lo que estipula la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Bueno, la posición institucional de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea como representante máximo y representante judicial, legal y extrajudicial de la Asamblea, evidentemente tiene la atribución de tomar esta decisión. De igual forma, el Pleno de la Asamblea Nacional, ya la mayoría de las bancadas legislativas, la bancada de Revolución Ciudadana, la bancada de Construye, la bancada del Partido Social Cristiano, se han pronunciado indicando precisamente, rechazando la arbitrariedad de esta sentencia. Entonces, la misma también es inejecutable, carece de eficacia jurídica, contiene una serie de errores jurídicos que no se pueden aplicar y obviamente constituye una evidente metida de mano en la justicia y también en una interferencia entre las funciones del Estado, lo cual es absolutamente inaceptable, intolerable, y por eso es que simplemente no se le va a dar ningún trámite ni ningún acatamiento. El oficialismo insiste en que se cumpla con esta sentencia. También el gobierno, a través de la vocería, por ejemplo, del ministro de Gobierno, si se implementa una acción de ejecución ante la Corte Constitucional, ¿cómo se va a proceder? Sí, pues en esto realmente llama la atención que exista la interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial para tratar de menoscabar las funciones de fiscalización de la Asamblea Nacional, cuando deberían mantenerse al margen y respetar la independencia de funciones. Evidentemente, esta sentencia se ha presentado la apelación correspondiente en la audiencia oral y también se presentará eh, una solicitud de seguimiento al dictamen emitido por la Corte Constitucional. Obviamente este juez deberá declarársele el error inexcusable y deberá ser destituido inmediatamente. Así también se presentará una denuncia penal por prevaricato. Entonces, evidentemente se activarán todos los mecanismos jurisdiccionales que quedan para revocar esta sentencia y obviamente cuando esto llegue a conocimiento de la Corte Constitucional, cuando hagan el control correspondiente, ellos van a darse cuenta que esta sentencia es absolutamente contraria a lo que ya ha dictado la propia Corte y evidentemente la misma será revocada.
Bien, vamos al origen de esta situación y se remonta a cuando se presentaron las solicitudes de juicio político contra tres funcionarios del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Más allá del tema si es correcto o no, le quiero preguntar en el procedimiento, ¿es legal que se puedan retirar firmas? Porque hubo una propuesta para fiscalizar primero a esos funcionarios, que es de alguna manera la justificación que presenta el gobierno nacional. ¿No es un juego en el interior de la Asamblea y en el proceso de fiscalización cuando uno primero propone un juicio y luego lo retira a conveniencia, según lo que dice el gobierno, para ir por el siguiente, es decir, por los funcionarios del actual gobierno? Sí, César, al respecto, dos cosas. La primera, es absolutamente legal el retiro de apoyos y de firmas en un juicio político. Si bien eso no consta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya han existido precedentes en los casos del ex Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, y del secretario de Seguridad Pública del Estado, Diego Ordóñez. Y un juez constitucional ya se pronunció al respecto, indicando que es legal el retiro de las firmas, al igual como cuando uno presenta una demanda civil, por ejemplo, también tiene la opción de retirarla. Ahora, también llama la atención esto que usted menciona, que el gobierno señale que es ilegal, porque fíjese usted que existen asambleístas que antes estaban en otras bancadas y que ahora han pasado a formar parte de la bancada de gobierno, que cuando, por ejemplo, estaban en la bancada de Revolución Ciudadana, firmaron el apoyo a los juicios políticos a la ministra Mónica Palencia y a la ex canciller Gabriela Sommerfield. Pero una vez que se cambiaron al gobierno, también hicieron una solicitud de retiro de firmas y retiraron las firmas de esos juicios políticos. Entonces, la pregunta es, en unos casos para el gobierno es legal y para otros casos es ilegal. Entonces, este doble estándar evidentemente no se entiende, pero finalmente, como le digo, a través de esta sentencia judicial y constitucional, se estableció que el retiro de firmas es algo plenamente legal y es parte, obviamente, del rol político que establece la Asamblea Nacional. Muy gentil, gracias Alejandro, estaremos muy atentos a lo que pase pues ante este doble estándar, como usted menciona, que muchas veces se produce no solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. Será la Corte Constitucional, la Carta Magna, la que decida qué es lo que corresponde. Muy agradecido por esta entrevista, hasta una próxima. César, ha sido un gran gusto, le envío un fuerte abrazo.